El basquetbol hizo honor a la frase de los Bravos de Padilla. Hizo honor a Gama Padilla, y yo lo que le tengo que decir a La Guajira, que hace 4 años cuando llegué acá, mucha gente no nos quería. Hoy le estamos cumpliendo a La Guajira con un objetivo que era clasificar a Juegos Nacionales, y hoy lo estamos logrando. Muchas gracias a ustedes. Es un proceso, son 4 años, llegué aquí en el 2007, no es mío, es de todo un equipo, pero considero que hemos puesto la tenacidad, nunca nos hemos caído ante las inconvenientes que tenemos, porque los tenemos, pero aquí estamos, mostrando una vez más que los proyectos serios se pueden echar adelante. ¿Qué es lo más fuerte que tiene la selección, esta selección? Bueno, lo más fuerte que tenemos en la selección, a mi modo de ver, es el empeño que cada uno le coloca. Todos esos chicos hacen unos enormes esfuerzos por estar aquí cada fin de semana en Riguacha, preparando las inclemencias. Creo que en las ganas ellos también están para adelante. ¿En qué hay que mejorar para llegar con todo el otro año? Bueno, hay que mejorar. Tenemos año y medio para mejorar. De pronto la preparación física es un punto importante, y individualizar a cada uno de los jugadores unos elementos importantes. Bueno, faltando año y medio para las máximas justas del deporte aficionado en Colombia, ¿cuántos partidos se deben de realizar para llegar en óptimas condiciones? Bueno, nosotros debemos sentarnos con Elkin y preparar un buen plan de entrenamiento para estos jóvenes. Yo creo que muy pronto van a tener esa información, porque va a ser algo muy importante. ¿Ok? Gracias. Okay,